Esta mañana tenemos un tema muy especial. El tema se llama el pecado de no hacer. Y le voy a decir a qué se refiere. Esta mañana, este mensaje yo lo tenía en mi corazón hace algún tiempo. No lo había terminado hasta ayer, por eso no lo había compartido. Pero ¿cuál fue mi sorpresa esta mañana? Encendí la televisión, que me desperté temprano, y alguien estaba predicando, no exactamente de esto, pero era uno de los puntos que estaba tocando en el mensaje. Y créanme que eso toca mi corazón porque es una forma de confirmación. Y claro, yo sé que el Señor quería esto para mi corazón hoy, pero es una forma como de decir, estamos en línea, ¿verdad? Y déjeme decirle, estamos acostumbrados al pecado de hacer. Déjeme explicarle qué quiero decir con esto. La palabra es muy clara con el no. No matarás, no adulterarás, no mentirás, no robarás. Pero pocas veces consideramos cuando la palabra nos habla del no hacer como algo que no agrada a Dios. Y eso es lo que quiero platicar un poco esta mañana. ¿Por qué? Vivimos en un mundo de muchas necesidades. Vivimos en un mundo de muchas cosas donde no hay misericordia. ¿Me entienden? Y vamos a platicar un poquito dentro del mismo mensaje de la parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar especialmente 4 tipos de personas. El primero son los ladrones, los que agarraron al pobre hombre que iba por el camino y lo dejaron medio muerto y le robaron todo. Y este mundo lamentablemente tiene cualquier abundancia de gente de esa calaña. El corrupto, el ladrón, el extorsionista, toda aquella gente que se aprovecha de los bienes de otro indebidamente. Ese es el primer perfil que se nos presenta en esa parábola. En segundo lugar, se nos presenta la víctima, o sea, aquella persona que fue golpeada, dejada medio muerta, que le robaron todo, aquella gente despojada por la misma maldad. Y es el segundo perfil que encontramos de gente en nuestro mundo, especialmente y lamentablemente a nivel de niños. O sea, muchos niños sin oportunidad que han sido despojados y tanta gente que tiene necesidades y carece de muchas cosas por la misma gente que se aprovecha y que es mala desde ese punto de vista. El tercer grupo, que yo diría que es el más grande y el más reprochable, es la gente que le importa un poco todo esto. O sea, son los que Jesús describe como los que pasaron a la par de aquel que estaba golpeado y herido y siguieron su camino. O sea que es el perfil de la gente que dice: yo no puedo hacer nada, yo no me quiero meter en problemas, hay que se arregle cada quien como pueda, yo tengo mis propios líos, no estoy para estar ayudando a nadie. Ese es el tercer perfil que vemos en la palabra. Y lamentablemente le digo, mucha gente tiene una actitud de esa naturaleza. No, mire, yo estoy para que me den, no para dar. Entonces, eso conlleva todavía más problema con los 2 primeros grupos. Y hay apenas un cuarto grupo que debiera de ser la iglesia de Dios de pasta a pasta, y que lamentablemente no lo es. Y es aquel que, movido a misericordia, se detuvo a ver qué podía hacer, cómo podía ayudar a aquel que estaba tirado a la orilla del camino. Entonces usted ve claramente, tenemos 4 tipos de personas en esa parábola. Y vamos a compartir otro pasaje más que nos habla de un quinto grupo de personas. Y son aquellos que, aprovechando a los buenos samaritanos, se acomodan y ya no hacen nada, solo quieren que les den. Fíjense cómo en la palabra que vamos a compartir vamos a estar viendo claramente 5 grupos de personas. Y el reto es que nosotros nos examinemos dónde nos ubicamos con respecto a eso. Amén. Bueno, le leo un versículo. Santiago 4:17. Miren qué fuerte es. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén.
Si algún tema vamos a ver que Dios desarrolla en la Escritura, mi amado, es el tema de la indiferencia. Es el tema de no hacer nada, pudiendo hacer algo. Y le digo, a mí me impresionan casos como el que le contaba de estos hermanos que vienen de Virginia. Como le digo, van a una región que está a 7 horas y pico en carro de aquí. O sea, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué necesidad tiene esta gente de venir a un lugar tan lejano a buscar personas que no conocen, pero con el corazón de ver qué podemos hacer? Y eso es exactamente lo que nos dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense qué tremendo. Por eso el mensaje se llama el pecado de no hacer. Ahora, en Gálatas capítulo 6, verso 9, nos dice la palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, oiga eso, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Amén. O sea, se da cuenta cómo es un tema eminentemente del Señor. O sea, Dios quiere un pueblo que haga algo, un pueblo que ayude. Mire, esta semana platicábamos, la semana pasada, estuve en la reunión de pastores en la que estoy trabajando, y estaba ahí el director de un ministerio en Guatemala, que ellos recogen niños huérfanos, y nos contaba algo que de veras mueve el corazón. Yo estoy en un hogar de 300 niños, y nos decía otra hermana que trabaja con ellos, que cuando llegan a sacar a esos niños para llevarlos a algún lado, casi que se ponen locos, porque no tienen quien los atienda, ¿me entienden? Ellos les dan un techo, una comida, les están dando educación, pero no tienen el recurso por lo menos de sacarlos un día. Me decía la hermana que hacen grupos para llevarlos a veces a Litra, y decía, tenemos que decir a cuántos vamos a llevar, porque no los podemos llevar a todos. Eso nos habla de la necesidad, y hermano, ese es solo un caso. ¿Cuántos casos no hay? Por eso la palabra dice, no nos cansemos de hacer bien. Y aquí hay otro elemento. Dice, porque a su tiempo segaremos. O sea que esto tiene además una cosecha, hermano. O sea, hacer algo por alguien tiene una cosecha. Y ahí es donde entendemos por qué el apóstol Pablo, citando a Jesús, dice, porque más bienaventurado es dar que recibir. A veces uno se puede preguntar, bueno, es bonito recibir, ¿no? Pero entonces uno puede preguntar, ¿cómo puede ser más bienaventurado dar que recibir? Pero es porque crea un círculo de bendición sobre la propia vida del que da. Y la palabra dice, claro, no se canse de hacer el bien. Y dice en el verso 10, según tengamos oportunidad. O sea, lógicamente todos tenemos compromisos familiares, de trabajo, etcétera, pero nadie puede decir que no tiene una oportunidad de hacer algo. ¿Me entiendes? Es a lo que se refiere la palabra. Dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especial o mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ahora, este principio de ayudar, este principio de hacer algo por alguien, es un principio que está contenido en la propia ley de Moisés. Y le voy a leer un pasaje que tal vez usted no lo ha visto o no lo había visto. Está en Deuteronomio capítulo 22. Pero nos habla claramente del mismo principio cuando le fue dada la ley a Israel. Le voy a leer Deuteronomio 22, 1 al 4. Está hablando el Señor. Si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Es exactamente el mismo punto. Lo volverás a tu hermano, y si tu hermano no fuere tu vecino o no le conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás.
algo muy del contexto de la vida donde fue escrito el pasaje, pero es el mismo principio. Haga algo por alguien, dentro de lo que usted pueda tener la oportunidad, ayude, aunque no lo conozca. A eso es a lo que se refiere el pasaje. Dice en el verso 3: así harás con su asno, así harás con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa que tu hermano que se le pendiere y tú la hallares. Y oiga esta expresión, hermano: no podrás negarle tu ayuda. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Y mire, créame, amado, a veces no somos capaces ni siquiera de ayudar al vecino. Es más, hay muchos que no saben ni quién es el vecino. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, esa es la indiferencia en que hemos caído de vida. Como le digo, lamentablemente, casi todos entramos ya en el grupo que vamos a ver en la parábola de Jesús, en los que ven la necesidad y se hacen los locos y siguen su camino, lamentablemente. Pero aquí en la propia ley ya estaba estipulada la obligación de no negar tu ayuda al que puedas ayudar. Fíjese, dice el verso 4: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, oiga, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Qué cree usted que era el mensaje de Dios en este pasaje? Recuérdese que la ley tiene un sentido vertical y horizontal. El vertical es nuestra relación hacia Dios, pero el vertical es hacia el prójimo. Y por eso, perdón, el horizontal. Y por eso dice la palabra que toda la ley se cumple en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, siempre hay una relación vertical y una horizontal. Y la palabra claramente dice que no podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos, sino amamos al hermano que vemos. Por eso, si usted se da cuenta lo que vimos en Santiago, en Gálatas, el principio de esta ley en Deuteronomio, todo lo que nos hace es ponernos un compromiso de ayudar en la medida que podamos al que tiene necesidad. ¿Me entiende? Ahora, al final del mensaje te voy a presentar también cierto contraste y ciertas condiciones, porque también, como le digo, hay un quinto grupo que es el que se quiere aprovechar de esto. Pero vamos a platicar de eso porque es el balance del mensaje. Ahora, veamos el principio en el propio Evangelio. Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. Oiga lo que dice: así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, de frutos que confiesan su nombre. Ahora, hasta este momento, pues entendemos que Dios quiere alabanza y quiere labios que confiesen su nombre. Pero quiero que noten la conexión con el verso 16, porque recuerden que originalmente no habían versículos, era un solo pensamiento corrido. Y cuando dice "y", se refiere a que además de nuestra alabanza y de labios que confiesen su nombre, agrega esto otro. Oye, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, quiero que note cómo pone el ayudar, pone el ¿cómo se llama? La mutua ayuda como algo que es parte de tu sacrificio de alabanza a Dios. Amén. Entonces, a esto nos lleva a amarrar un tema también. Podemos alabar a Dios y al mismo tiempo no extender la mano al que está a la par, que tiene necesidad. A eso es que se refiere. Nótese que está en la ley de Moisés, ya lo trató Santiago, ya lo trató Pablo en Gálatas, ahora está en Hebreos, y le voy a enseñar otra más. Santiago capítulo 2, versos 15 y 16. Por eso le digo, me había tardado con este mensaje, pero es un mensaje eminentemente bíblico, y yo no sé, al menos yo nunca he oído predicar de este tema, hermano. No sé por qué, ¿me entienden? Veamos, Santiago 2:15.
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, oiga, esto es bien interesante, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? No sé, Santiago es practiquísimo, hermano. Aquí está hablando de una hipocresía religiosa, porque esa es la verdad. Ay, Dios lo bendiga y vamos a orar para que el Señor le provea. ¿Me entiende el punto, lo que quiero decir? Ah, mire, sí, de veras, mire, comparto su necesidad, hermano. Mire, créame, no voy a ir con la carga de orar. A eso es que se refiere, hermano, no es a otra cosa. Amén. Obras son amores, no buenas razones. Y no hay nadie, por eso vuelvo a insistir, no hay nadie que esté tan mal y tan necesitado que diga, mire hermano, yo sí no puedo ayudar. ¿Ya me entiende? Y nótese cómo va hablando de hacer bien, de la ayuda mutua, está hablando de no negarle su ayuda al hermano, por todos lados está hablando de eso. ¿Y sabe por qué? Porque eso habla mejor que 1000 palabras que alguien le dé testimonio. Y le voy a contar un caso. Anoche en el discipulado platicábamos de una persona que salió, la conocimos en la cárcel cuando trabajábamos ahí. Y usted sabe qué fue lo que tocó a este hombre a empezar a venir a los estudios dentro de la cárcel y todo. Que en el mes de diciembre Pavón es muy frío. Recuérdense que está en la carretera de Salvador. Y mi cuñado, que ya murió, era con el que trabajábamos ese ministerio, era un misionero americano que especialmente tenía trabajo en las cárceles. Y en una Navidad muy fría, mi cuñado se quitó la chumpa y se la regaló a este muchacho. Y él no lo podía creer, que hay gente que nunca le han dado nada, tirando del frío, y una chumpa fina se la quitó y se la dio. Y él nos contaba muchos años después que ese gesto a él lo convenció de ir a buscar la palabra de Dios. O sea, es importante entender que si Dios nos manda este tipo de cosas, hermano, claro, no es solo por la necesidad de la gente, es porque es un testimonio de vida. Amén. Y claro, han habido vidas especiales como la Madre Teresa de Calcuta, que han mostrado un amor y una cuestión que se han dado por esto, muchos otros más. Pero le digo, es interesante pensar que es un principio bíblico, y la pregunta es a nosotros, ¿qué tanto nosotros encajamos en ese principio bíblico? Amén. No podemos decirle que vaya en paz y se caliente si no le damos las cosas que necesita. Y este es Santiago. Vamos a ver qué dice Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Otra vez vuelve a tocar. Ahora, ya con esto ya lo dijo Juan, ya lo dijo Santiago, ya lo dijo el escritor de los Hebreos, ya lo dijo Pablo. O sea, lo que quiero que note es que es un mensaje eminentemente del corazón de Dios. Amén. Recuérdense que la motivación para que Jesús viniera y la motivación por la cual Dios toca nuestras vidas es porque sabe que estamos muertos en delitos y pecados y conoce nuestro corazón y nuestra necesidad. Amén. Bueno, veamos esto en primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Aquí me quiero detener. Nótese que la forma como él lo aborda es que no ayudar, pudiendo hacerlo, es cerrar el corazón. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Fíjense la gravedad de eso. Por eso dice que es dentro del sacrificio de alabanza de labios que confiesen su nombre, está la ayuda mutua también. Es parte de la... Yo se lo presenté así, porque hay un conector que es I, pero significa que de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto es parte. Ahora, ¿a qué se refiere con sacrificio? No es a que usted va a dejar las rodillas en el suelo. Es simplemente que muchas veces para poder cumplir esto
tenemos que pasar encima de nuestra comodidad y de nuestra propia indiferencia. ¿Me entiende? Porque como le digo, lamentablemente a veces estamos curtiditos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier necesidad que usted vea ya aprendió a pasar viendo para el otro lado, como lo describió Jesús en la parábola que va a ser la parte que vamos a cerrar del mensaje. Ahora, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo? Fíjese la pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Fíjese qué tremenda pregunta la que nos plantea. Y termina en el verso 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Correcto? Esa es una tremenda verdad, hermano. A veces la forma de justificarnos, por llamarle de esa manera, es amar de labios. Ay, hermano, Dios le bendiga. Ay, sí, hermanito, mire, supe lo que está pasando. Ay, primero Dios que saca, tenga confianza. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo, hermano? Dice, de hecho y de verdad. Eso es otra cosa. No es otra cosa que el principio de la ley en Deuteronomio. Si se le trabó un buey el asno a tu vecino, párate y ayúdalo. Por eso lo decía de esa manera. Si encuentran la vaca del otro, agárrala y vésela a dejar a su casa. Eso es en hecho y en verdad. Es otra cosa, es otro sentido. Y hermano, le digo, todo esto viene concatenado con otro problema que tenemos a veces en la personalidad. Y es que hay gente que se acostumbra a no dar. Hay gente que no da. Yo no sé si usted ha conocido, pero hay gente que no da nada. No estoy hablando de dar en la iglesia. Ellos no dan, simplemente. Y le digo, es un círculo el que se crea. Por eso dice que vamos a cegar cuando hacemos este tipo de cosas que Dios nos manda también. Ahora, vamos a ver, la parábola del samaritano, que como le digo, nos presenta 4 grupos de personas claramente definidas en esta tierra. Dice Lucas capítulo 10, verso 30 en adelante: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aquí tenemos las primeras 2 actores de la parábola. Como le mencioné, los ladrones que despojan tienen muchas formas. Los corruptos, los extorsionistas, los ladrones, los asaltadores. Toda persona que se aprovecha para despojar a otro es una persona que encaja dentro de ese grupo, que es el primero que presenta a Jesús. Y que esto no es de ayer tampoco. Recuerden, estas palabras son de hace 2000 años. El segundo grupo es el despojado y herido. Y esto nos presenta muchas veces en la vida real víctimas que no pueden hacer nada, especialmente niñez. ¿Me entienden? Mujeres desamparadas, mujeres que han sido engañadas, muchas cosas que tenemos en el alrededor, en el entorno. Hace años estuvimos trabajando de aquí en parte de la iglesia con una casa que recogía niñas, muchas de ellas embarazadas a los 14, 15 años, y hace poco, hace unas semanas vino una de ellas que permaneció, gracias a Dios, en el Evangelio. Tiene una niña ya como de 10, 12 años, pero ahí conocimos muchas de estas niñas también. Y le digo, esa es la segunda. O sea, el despojado, el herido, al que lo han echado fuera, no le han dado oportunidad. Ese es otro sector que nos presenta la parábola. Ahora, dice en el verso 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, o sea, un sacerdote fariseo, que se supone debía de ser como la figura ideal para extender su mano. Por eso Jesús, déjeme decirles, los detalles que pone en la parábola tienen una razón de ser.
Y no crea usted que habló de un samaritano, que fue el único que fue movido a misericordia. O sea, a él le dijo un samaritano. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda en el contexto del tiempo de Jesús, los samaritanos eran despreciados por los judíos y echados fuera. Y a eso se refería cuando dice un samaritano. Pero ¿cuál es la actitud de aquel sacerdote que pasa por el camino? Dice, viéndole, pasó de largo. Y yo le comentaba que ese es el tercer grupo, el grupo de indiferencia. El grupo que hay que ver a cada quien cómo se arregla, suficientes problemas tengo yo para estar ayudando a nadie. Ese es cabal, un tipo de pensamiento, yo no tengo tiempo, para eso hay otros, o simplemente a cualquier necesitado lo mete en el quinto grupo que vamos a platicar. O sea, no voy a negar, por eso lo voy a adelantar. Hay gente que sí, no es que tenga necesidad, es que son halagantes. Esa es otra cosa, ¿de acuerdo? Por eso vamos a platicar eso en el balance del tema. Pasó de largo, verso 32. Asimismo, un levita. Los levitas eran la tribu encargada de las cosas del Señor. O sea, era otro que tenía tremenda obligación de hacer algo. Por eso dice un levita. ¿Cuál fue la actitud? Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Fíjese que nos presenta a un sacerdote y a un levita, simplemente ignorando la necesidad de aquel hombre que está en el camino herido. O sea, pasaron de largo. Y como le digo, todas las escrituras que hemos venido estudiando, hermano, a lo que apelan es que a nosotros, si somos verdaderos cristianos, no podemos pasar de largo. A eso es que se refiere. Amén. Sigamos bien. Verso 33. Un samaritano. Por eso le digo que Jesús le pone salsa a los tacos. O sea, les va a traer al que les va a arder, a los que les está hablando, porque ellos se creían buenos. Entonces le dije, no, miren, ustedes no quieren a los samaritanos. Y había una razón atrás. Bueno, pues les cuento que un samaritano puede ser mejor que cualquiera de esos. A eso es el contraste que viene a presentar. Dice, un samaritano que iba en el camino, vino cerca de él y viéndole. Y aquí vamos a hacer un paréntesis de ese tamaño. Todos lo vieron, ¿estamos de acuerdo? Todos dice viéndole. Dos pasaron de largo, pero este fue movido a misericordia. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de nuestro corazón, mi amado? Que usted sea movido a misericordia. Eso es lo que quiere. Que usted sea tocado. Por eso dice que el que no da, no ayuda. Lo que hace es que está cerrando su corazón. Fue movido a misericordia. Aquel hombre sintió dolor de ver a aquel hombre tirado en la mitad del camino, medio desnudo y somatado. ¿Me entiende? Él sintió algo. Y eso es que fue movido a misericordia. Por eso déjeme decirle algo. Jesús fue muy claro cuando dijo que aquellos que dan misericordia van a recibir misericordia. Y dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Una de las cosas más duras del mundo en que vivimos, hermano, hay un mensaje que se llama las paradojas de esta época. O sea, crecemos en comunicaciones, en tecnología, en muchas cosas, pero cada día somos más secos en cuanto a la misericordia. Nos importa cada día menos el prójimo. ¿Es cierto lo que digo? No es cierto. Ahora, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta parábola nace de una pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Sabía usted? Alguien ahí quiso ponerle tropiezo y dijo, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Como diciendo, el solo el judío que está en el templo. Y Jesús le sale con esta parábola, hermano. El prójimo, la palabra prójimo significa próximo. O sea que cualquier persona que está cerca de usted es un prójimo, sea cristiano o no, porque esa es otra cosa. Fíjese que esto le hemos llegado a etiquetar de tal manera
que a veces alguien puede tener necesidad, pero como no va a la iglesia que voy yo, no lo ayudo. ¿Será eso correcto, hermano? Si es otra forma, como a veces, no es que él no, porque él va a saber a dónde. Ese es el punto de eso. Ahora, cuando dice que vendó sus heridas, lo curó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, ni siquiera solo lo llevó y ahí lo dejó. Incluso pagó, dice en la continuación de la parábola, y le dijo al mesonero que lo cuidara y que cualquier cosa que gastara él iba a pagarla cuando regresara. Ahora, fíjese cómo esto nos habla claramente de lo que nos dice el apóstol Juan. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Esa es la gran diferencia de esto. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Primero, ya vimos los 4 actores y ya vimos, hermano, que lamentablemente esas 4 figuras de personas que se presentan acá, usted las mira todos los días en el periódico y en la vida real. ¿Es cierto o no es cierto? Todos los días va a estar oyendo hablar de los ladrones, de las víctimas, va a estar oyendo hablar de una indiferencia en el pueblo y de unos pocos que sí se atreven a ayudar. Amén. Bueno, la motivación que nos presenta el Señor como el motor de hacer todo esto que hemos venido platicando es únicamente la misericordia. O sea, si no tenemos misericordia, olvídense. ¿Y qué significa misericordia? Se lo voy a poner de una forma jocosa, como lo enseñaba un hermano. Significa ponerse en los zapatos de otro. Eso es así de sencillo. O sea, ponerse en los zapatos del otro. O sea, poder uno entender la situación que está viviendo la otra persona. Y por eso, ¿cuál es la regla de oro, hermano? No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero si usted lo pone en la antítesis, hazle al otro lo que quisiera que hicieran contigo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y mire, yo le voy a hacer una pregunta. ¿No ha recibido usted en su vida la mano de alguien, hermano? Podemos decir, no, mire, a mí nunca nadie me ha dado la mano. ¿O usted ha sido bendecido por personas muchas veces en su vida, hermano? Amén. Mire, siempre hay alguien. Siempre hay alguien, porque nadie puede decir que no tenga una necesidad. Y siempre hay alguien que extiende su mano. Amén. Y qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso, porque ese es el corazón precisamente que Dios quiere. Igual que estoy seguro que usted también ha extendido su mano muchas veces. Eso es lo importante también. O sea, no creo que haya alguien tan duro que nunca haya extendido su mano. Y yo creo que estamos claros que no estamos hablando solo de una ayuda económica. Muchas veces el estar a la par de alguien en un momento, muchas veces mire, a veces ni siquiera palabras, el abrazar a alguien en un momento. Yo me acuerdo, tuvimos un caso muy triste acerca de la casa, unos amigos que se les murió una niña. ¿De qué edad tenía? 6 años. ¿Y qué se le puede decir a unos papás así? La niña venían luchando, y los 2 médicos venían luchando con una leucemia, y cuando supimos, ¿qué puede usted hacer? Pero el hecho de que usted llegue y dé un abrazo con amor y esté simplemente ahí parado, está haciendo algo. ¿Me entiende? El punto es, por eso le digo, no todo es ayudar. Este mensaje no tiene que ver nada más con dar una ayuda económica. A veces sí se necesita, pero está hablando en todo sentido. ¿Qué hacemos realmente ante la necesidad? Esa es la pregunta que se nos plantea. Y claro, hay situaciones a veces en la vida donde por las mismas circunstancias que estamos viviendo en el país, usted no se puede parar a medianoche a ayudar a alguien en la calle, porque lo asaltan, pues. Hace un tiempo nos pasó algo, íbamos para El Salvador y se acababa de dar vuelta un carro en una cuneta, pero había gente así mera rara alrededor, acababa de ser. Entonces lo que hicimos fue correr al próximo poblado, primero llamar a los bomberos por teléfono y después correr y ir a parar a una radiopatrulla para avisar, y empezaron a hablar por radio. O sea, se puede hacer algo, ¿verdad? Entonces, pero el punto es no seguir. ¿Qué hacemos los chapines? Vemos un problema y lo que pasamos es tapando todo el tráfico para pasar echando loco y ahí nos vamos. O sea, ¿es cierto o no es cierto, hermano?
Y eso sucede en muchas circunstancias. A mí me da tristeza a veces cuando han matado a alguien, es muy claro, apenas a veces ni cubierto está y todo el mundo ya no camina, todo el mundo quiere ver, pero nadie hace nada. Ese es el punto de lo que le quiero decir, ¿me entiende? Ahora, viéndole fue movido a misericordia. La misericordia nos detiene ante la necesidad. Esa es la segunda lección de esta parábola. La tercera, hace lo que puede hacer. A ver, lo que puede hacer. O sea, Dios no te está diciendo que seas el médico ni que seas el policía, pero algo se puede hacer. Y la tercera, toma cuidado del que necesita, y si puede lo hace hasta su restauración. Hace unos días me llegó un correíto por ahí con una historia cuando estaba trabajando en eso. Por eso le digo, mire, yo sé que Dios quiere que oigamos esto, hermano. Amén. Habla de una señora muy elegante, una gerente de una empresa, que un día se acercó en su barrio donde estaba la fábrica principal. Se acercó a un indigente y le dijo que por favor se levantara y la acompañara, que le quería compartir una comida caliente en una cafetería en la esquina. Y el hombre reaccionó un poco negativo, le dice, ¿y usted cómo se va a ir conmigo? Imagino un indigente acostado en un basurero. Le dice, ¿por qué me está diciendo eso a mí? Señora, váyase, siga su camino. Yo no voy a aceptar, y ahí ni me van a dejar entrar. Y hasta se acercó un policía. Le dijo, señora, la está molestando. No, le dijo, es que quiero que el señor vaya conmigo a la cafetería y quiero que coma algo. Entonces el policía, extrañado, le dice, mire, levántese, no desprecie a la señora. La cosa es que al final lo convencieron. Cuando entró en la cafetería, el primero que dijo no fue el dueño de la cafetería. Pero la señora le recordó algo amablemente. Le dijo, mire, yo soy la gerente de tal empresa y usted sabe que nosotros les pedimos mucha comida. Entonces el señor, ya así tocado de corazón, dijo, vaya pues, hacia adelante. Bueno, la cosa es que el señor empezó a comer, días de no comer. Y le dice a la señora, mire señora, le dijo, yo le agradezco, pero quiero hacerle una pregunta, ¿por qué tiene ese gesto? Y la señora le dice, ¿sabe por qué? Le dijo, porque hace muchos años, cuando yo era muy jovencita, vine de mi pueblo a buscar un trabajo y se me acabó el dinero y no tenía ni siquiera para comer. Y hubo alguien que me vio temblando de frío en un invierno y me llevó también a una cafetería y me compartió una comida, y después me dio una dirección para que me dieran un trabajo. Y sabe, le dijo, nunca se me olvidó ese señor, es usted. Yo no sé qué le pasó en su vida, por qué cayó hasta esto, pero cuando salgamos de aquí quiero que me acompañe a la empresa, nosotros vamos a ver qué trabajo le podemos dar. Fíjense qué tremenda historia. Sí, y ahí dice de una vez que es una historia de la vida real. Digo, eso es ser tocado, eso es hacer algo por algo, ¿me entiende? Lo que pasa es que hemos creado una indiferencia, una dureza de corazón tremenda en esta vida, hermano. Como le digo, nadie piensa en qué necesidad pueda tener otra, sino lo que pensamos es, bastantes tengo yo. ¿Es cierto o no? Ahora, vamos a ver otra parábola que nos presenta ese contraste, y está en Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Ahí usted la ve identificar cuando la leamos. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ese es el primer personaje. Y el verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Fíjese el contraste que presenta Jesús acá, de un hasta arriba, un hasta abajo. Pero lo más interesante de la parábola es que los pone juntos, ¿me entienden? Los pone juntos. Y una cosa que hay que aclarar en este mensaje, mi amado, es que el destino de cada uno de ellos no es por esto. Porque alguien diría, ya vio, entonces el mendigo se ganó el cielo y el otro se fue al infierno. Un momento, no es ese el propósito de eso.
Lo que Jesús quiere enseñar con esto, hermano, es que muchas veces cuando la gente está bien, lo último que hace es pensar en el que tiene necesidad. Ese es el mensaje de la palabra. Y dice, fíjense en el verso 21, y ansiaba el mendigo saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, ese es el mundo en que vivimos. Ese es el contraste, mi amado. Es triste, pero ese es el contraste del mundo en que vivimos. ¿Qué sucedió? Jesús sigue contando que los dos murieron. Uno fue al seno de Abraham, que era en ese tiempo un lugar temporal antes de que se fueran con el Señor, y el otro fue llevado al infierno. Y como le digo, en ningún momento está hablando de que sea por riqueza o pobreza, porque a veces esto puede ser mal manejado. No, está hablando de actitudes. Luego viene y el rico que está en el infierno le pide a Abraham que por favor mande a este Lázaro que le vaya a decir a los hermanos para que no vayan a llegar a ese lugar. Y hay una respuesta en el verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Se refiere a que cuando hemos sido bendecidos es cuando tenemos aún mayor responsabilidad de ver al que realmente tiene una necesidad. ¿Entiende el punto de eso? Amén. Y no digo bienes en el sentido solo material. Si usted está bien con el Señor, usted ha conocido ese Cristo de misericordia, de amor, usted sabe que en Él hay respuesta. Y a veces está rodeado con gente que incluso trabaja todos los días y ellos ni siquiera saben de ese Cristo. Prácticamente ahí es usted rico, que está ignorando al que está tirado a la puerta de su puerta. ¿Me entiende cuál es el punto de esto? Ahora, ¿qué sucedió en eso? Que nuestros bienes en la vida es toda la capacidad que Dios nos da de bendecir y ayudar. Y como le digo, no estoy hablando de que demos 1 millón de donación. Estoy hablando en todos los sentidos. Tu vida. Recuérdense que la palabra dice que nosotros somos luz. Esa es parte de ser luz. Va a hablar, le contaba el testimonio de mi cuñado, porque va a hablar más un gesto de esos que mi predicación, es, hermano. ¿Entienden? Y hay gente que no quiere nada con el evangelio porque dice: no, aquel dice, pero nada que ver con eso. Eso es terrible. Ahora, quiero que vean conmigo las palabras de Jesús. Otra parábola en Mateo 25:34. Por eso le digo, es un tema largo. El rey dirá a los de su derecha, está hablando Jesús, una parábola: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí hay una serie de cosas que toca. Hoy, verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Fíjense, eso es la ayuda mutua, así como lo presenta Jesús. Y viene y dice que los justos le responderán al rey y le van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O sea, al principio no entendía cómo el rey dice que hicimos eso, pero miren la respuesta. ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Verso 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. ¿Cuántos se gozan de eso, hermano? Amén.
O sea, cuando usted bendice a alguien, cuando usted le brinda su apoyo, su ayuda a alguien, lo está haciendo al Señor. Y déjenme mostrarse. Proverbios 19:17. Oiga lo que dice este proverbio. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverán a pagar. Ese es el ciclo que le digo. Proverbios 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mucha gente está como está porque nunca dan nada. ¿Me entiende? Mas el que aparta sus ojos del pobre tendrá maldiciones. Mire qué tremendo el libro de Proverbios también. Por eso le digo, esto está por todos lados. Ahora, para poder mantener este mensaje dentro de una perspectiva adecuada, también es importante ver lo que la palabra dice acerca del necesitado. ¿De acuerdo? Porque sí hay una excepción. Déjenme ver. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. O sea, tampoco estoy hablando de ese perfil de personas. Por ejemplo, hay países como Estados Unidos, el welfare o algo así, donde simplemente la gente no hace nada, vive de lo que le dan. ¿Me entiende? O sea, cuando habla de necesidades, sí es importante entender que no está hablando de amamantar haraganes. ¿Cuántos entendemos eso? Y ahí se lo voy a presentar bíblicamente en Tesalonicenses también. No crean que lo voy a dar afuera. Eclesiastés 10:18. Oiga lo que dice aquí. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de manos se llueve la casa. O sea, hay gente que tiene necesidad porque simplemente no quieren hacer nada. No es de eso que está hablando cuando está hablando de ayudar. ¿Me entiende el punto de eso? Veamos otro proverbio. Proverbios 24:30 al 34. Oiga eso. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos y cubierto su faz, y su cerca estaba destruida. Miré y puse en mi corazón y tomé este consejo. Oiga el consejo acá. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, un poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. O sea, cuando la palabra nos habla de la ayuda mutua, cuando nos habla de dar, de ayudar, por supuesto que también existe la condicionalidad, que sea gente que en un momento determinado está pasando por ciertas circunstancias. No está hablando de amamantar al perezoso. ¿Estamos claros con eso? Y mire, termino con eso. Lea conmigo 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 al 13. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Oiga, es una orden del apóstol. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Es dura o no es dura la palabra, hermano? O sea, por eso le digo, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, claramente la Escritura nos habla de la necesidad y del mandato de hacer bien, de ayudar, correcto, de dar. Y ya lo vimos por todos lados, en la ley, en las epístolas, donde usted lo quiera ver. Pero sí es claro también el mandamiento. Estamos hablando de gente que no está así porque no quiere hacer nada. Mire lo que dice a continuación, verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué había pasado en la iglesia de Tesalónica?
que precisamente, porque usted sabe que a los principios la iglesia empezó a recibir aportes de los mismos que se iban convirtiendo, y dice la escritura que lo repartían entre todos, ¿se acuerda de eso? Y nadie tenía necesidad, pero lógicamente empezaron a nacer hongos. Ya entendemos eso, ¿verdad? O sea, empezaron a salir de aquellos que ya solo querían recibir, pero ya no hacían nada. Y por eso Pablo escribe estas palabras, son duras, pero por eso dice que no trabaja, que no come. Amén. Y termina, fíjese bien, verso 12. Estos que no trabajan en nada, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y mire cómo cierra: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, lo que quiero decirle con este pasaje, mi amado, es que tampoco esto es excusa. Porque también podemos decir: ay, ya vio, hermano, no mire, hay que trabaje y que vean cómo sale. No. Ay, ese es un juicio suyo. Es usted que puede discernir. Si usted ve que aquella persona está así porque es un haragán, que no quiere trabajo, no quiere nada, y tiene años de estar bien fregado, eso usted mismo lo va a discernir. Pero si usted sabe que es una persona que ha trabajado duro, que se lo ha llevado a río y que de repente lo perdió todo, lo extorsionaron, o sea, como el de la parábola del buen samaritano, ahí es donde dice que usted tiene que extender su mano y ver que puede ayudar. Amén. Amén. Regreso donde empecé el mensaje esta mañana, mi amado. Santiago 4:17. Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. O sea que la indiferencia a la necesidad, la dureza al cerrar nuestro corazón y no dar pero ni un arrocito a alguien, eso es pecado. ¿Entendemos eso? Por eso se llama el pecado de no hacer. Y termino con Gálatas 6:9 nuevamente. No nos cansemos pues de ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Estamos claros en eso, mi amado? Y le digo casos de casos. Aquí en la iglesia nos han pasado varias veces. El otro día vino un señor a que se le diera ayuda, no lo conocíamos, y cuando le dijimos sí, con mucho gusto, pase, oiga la palabra y al final lo vamos a ayudar, dio la vuelta y se fue bien bravo. O sea, ¿me entienden el punto de eso? Vamos a orar esta mañana y como le dije, pues es usted el único que puede clasificarse en los grupos que hemos visto, ¿verdad? Y de todo corazón espero que lo que tengamos aquí en la iglesia son solo buenos samaritanos. Vamos a orar esta mañana.